mejorarlo un poquito. Muchas gracias, María Luisa. No, nada que agregar, solamente el agradecimiento. Cuando surgen estas iniciativas de tu parte, nos parece importante estar, participar, hacer los aportes que podamos desde nuestra área de conocimiento, que tiene que ver con el comportamiento humano y con algunos de los aspectos en los que uno puede encarar el trabajo en las organizaciones, el trabajo sobre el trabajo humano. Y nos pareció muy interesante en este momento esperemos que sea, ¿no?, salida de la pandemia, tomar un tema que podía tocar como un perfil, un aspecto de lo que nosotros podemos, de algunas de las cosas que podemos pensar en este momento, relacionado específicamente con la pandemia y en un sentido más amplio, de todo lo que sería emergencias y urgencias en el trabajo. Nosotros, bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, que nos gustaría aportar. Quisimos darle un perfil un poquito más amplio que específicamente lo que nos trata, digamos, o lo que nos podría convocar en relación al tema de la pandemia que hemos atravesado y que nos ha afectado a todos en mayor o menor medida. Y pensamos que el tema de la gestión y la operación, estos dos aspectos, dos grandes modos de operar, digamos, de trabajar de nuestros egresados en las organizaciones en relación con las urgencias y emergencias, ¿no? Vamos a pensar algunos aspectos que tienen que ver con, desde la concepción o la conceptualización de estos dos grandes temas, de las urgencias y las emergencias, su perfil más específicamente ligado a la salud y a la intervención habitualmente de los médicos y de otros profesionales de la salud, pero ampliándolo a todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en el trabajo. Y un poco hemos encarado el problema pensando en qué podemos hacer anticipándonos a estos acontecimientos, qué podemos hacer durante los mismos y qué podemos hacer a nivel de organización después de que los mismos han ocurrido, con algunos aportes específicos que tienen que ver con contenidos que nosotros desarrollamos en la carrera y algunos otros temas que hemos pensado que pueden ser útiles para nuestros participantes. Bueno, lo primero que nosotros podemos destacar es que, a ver, el papel del comportamiento sobre los resultados, ¿sí? Los profesionales que formamos en la facultad, que trabajan en los distintos campos de la calidad, del medio ambiente, de la higiene y de la seguridad. Perdón, Federico, ¿está Sí. fija la presentación ¿En la en la primera? carátula? Ok, bueno, a ver si hay, es que traté de hacer lo que se vea un poco más amplio con la presentación, no sé si ahí ya ven la Ahí segunda. ya va pasando, ahora va pasando. Si lo ponéis Perfecto, en modo gracias. presentación y compartís la pantalla completa, creo que se va a Ok, ver en como vez más de, grande. bueno, a ver, dejo de presentar entonces y lo vuelvo a presentar de esa manera, ok. Ahí está toda la pantalla. Bueno, ustedes me dicen si ahora se ve mejor la segunda filmina, ¿sí? Todavía no se presenta. Bueno, pues un poquito lento. A ver. No, me dice que no se puede compartir, como recién me permitía, pero vamos a probar de vuelta. Fede, si no puedo compartir yo, en todo caso, y te las voy pasando, no hay problema. Bueno, dale, si querés probar vos, a ver si, no sé si es un tema de internet o recién me dejaba, pero bueno, se veía más chiquito al no
Dale, si pudieras probar vos. A ver, sí, ahí lo estoy intentando, un segundito. A ver, tendrías que dejar de Sí, presentar vos, que lo Fede. puse, pero En todo no caso... sé por qué motivo me tarda muchísimo en... A ver. Ok. Recién Ahí ahí, recién ahí probablemente... está bien. ahí- Dale. A Ajá. ver si podés ahora. Yo ya estoy compartiendo, pero veo que no se ve todavía. A ver, un segundo. No, todavía no. Voy a salir y voy a compartir de nuevo. Ahí justo creo que estaba entrando, me parece. Bueno, ahí vamos de nuevo. Bueno, mientras tanto, Gustavo puede ir presentando esto. Sigo un poquito con el razonamiento. Nosotros, como les decía, nos dedicamos al comportamiento, nos especializamos en esto, y ustedes se van convirtiendo en especialistas en los distintos campos o o los campos que ustedes elijan para desarrollar o van eligiendo para desarrollar su desempeño profesional. Eh, en cualquier profesión, pero más en la de ustedes, podríamos decir, quizás que en otras, los resultados que ustedes obtienen no dependen únicamente de su conocimiento técnico, sino de cuánto y cómo ustedes son capaces de adquirir herramientas y de ponerlas en práctica. Y destaco esto de adquirir porque no se trata únicamente de encanto personal, carisma o como quieran llamarlo, características personales de ustedes, sino destaco esto de herramientas para poder influir sobre personas en pos de lograr objetivos comunes que tengan que ver con lo que se espera de ustedes profesionalmente, ¿sí? Ustedes, sobre todo en este aspecto de la gestión, en este perfil que está tan delineado en la carrera de ustedes, de prepararlos para la gestión, trabajan necesariamente por y a través de otras personas. Entonces, eso nos parecía un enfoque para encarar estos temas, ¿no? Es decir, cómo pensar lo operativo puede ser decir, bueno, ¿qué haría cada uno de ustedes en el lugar concreto ante una emergencia? ¿Sí? Uno puede prepararse, uno puede entrenarse, uno puede hacer cosas en el momento. Pero lo que ustedes necesitan es que la gente trabaje, que la gente haga las cosas de una determinada manera, que la gente no haga otras cosas cuando se presenta una circunstancia de este tipo, ¿no? Y acá se nos presenta un dilema, ¿no? Cuando tenemos esto del doble perfil de la operación, con operación me refiero claramente a hacer uno como profesional las cosas, y el versus la gestión. Primero, un gran desafío que plantean los autores es que las personas que tienen roles de gestión, que tienen gente a cargo, tienen que por una parte dejar de trabajar un poco en lo operativo para poder dedicar su tiempo, sus recursos, su energía al desempeño como de la gestión propiamente, es decir, a esto de trabajar a través de otras personas, de administrar recursos, de influir sobre otras personas. Y en esto nos encontramos con una serie de dificultades. Vamos a profundizar un poco más en algunas que en otras, pero un tema muy frecuente con el que uno se encuentra es ingresar a veces con poca experiencia, con buen nivel de formación, en el sentido de que son egresados universitarios, por ejemplo, pero por supuesto que siempre hay que seguir mejorándola, por ejemplo, en encuentros como este, ¿no? Pero el dilema que se enfrenta la gente de tener que dirigir o tener que influir a otras personas, o a veces peor, digamos, no estar a cargo desde un punto de vista del organigrama, no tener gente que responde a uno, pero tener que hacer que otras personas eh, alcancen ciertos resultados, influir transversalmente, influir a veces sobre gente que tiene una posición jerárquica mayor que la nuestra en una organización. Y el problema es cuando se trata, como muchas veces pasa, de gente que está preparada, de gente que es experta, que tiene recursos, que sabe mucho a lo mejor de lo que hace, del área en la que trabaja, pero que no está quizás preparada desde el punto de vista del comportamiento.
pueden ser expertos en lo que sea, en el área que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En calidad, o sea, pero probablemente ese nivel de experticia les hace más difícil aceptar quizás un aporte externo, ¿no? Entonces, un gran dilema que ustedes enfrentan es cómo poder influir sobre personas que muchas veces saben trabajar bien, ¿sí? Y como les decía, bueno, el tercer punto que analizaban esta primera filmina que Gustavo está ahora presentando, ya la van a poder ver, tiene que ver con esto que les decía, de el conocimiento técnico versus el conocimiento sobre el comportamiento. ¿Mm? Van de la mano, no son excluyentes, pero muchas veces ser muy especialistas en lo técnico, en, no sé, normas de calidad, lo que se dediquen ustedes, o en cierto tema específico de seguridad, muchas veces va en desmedro o hace que prestemos menos atención a aquellos otros conocimientos que muchas veces se les llama blandos, quizás de una manera un poco despectiva, en el ámbito del management se les llama mucho de esta manera, habilidades blandas, como si las duras fueran más importantes, no sé, las habilidades duras también pueden ser más rígidas y más fácilmente romperse, ¿no? Este, eh, Muchas veces se desestima o se deja de lado la necesidad de tener estos conocimientos. Si uno es solvente técnicamente en el área que sea, por ejemplo en el abordaje de urgencias y emergencias, pero uno a la vez se entrena en cómo influir sobre las personas que van a tener que hacer lo que hay que hacer en su momento, bueno, ahí uno tiene el mejor complemento posible, ¿no es cierto? No sé si ya pueden, yo en mi máquina por lo menos todavía no veo que está presentando Gustavo, pero no, ahí está, perfecto, recién ahí Sí, aparece, buenísimo. estamos en la primera, Fede. Perfecto, bueno, si podés avanzar por favor a la segunda, esta se ve perfecta. A ver, estoy chequeando la demora que hay. Aparentemente hay, no sé qué está pasando, pero está demorada la red porque Sí, quizás es la hora. puede ser, puede ser. Hay una demora por lo menos de unos, hasta acá, 20 segundos más o menos. A ver. Ajá. Sí, se ha quedado en la misma filmina. Ujú. No, no Bueno, en una de avanza. esas, si no, si por ahí podés probar de pasarla no entera o no en pantalla completa, no sé si variará en eso, Sí, Gustavo. a ver, vamos a ver. Quizás tenemos una demora un poquito más breve. Quería mostrar las que siguen porque ahí nos metemos un Sí, poquito en sí, el concepto de urgencia y de emergencia para distinguirlas. bien, a ver si ahora. A ver ahora. No, no Mientras tanto, yo cambia, sé que Fede. estos son Sí, conceptos... ¿Cómo, perdón, Gustavo? perdóname. No, no, es que no está cambiando, hay como mucha demora. Si, Claro, en todo caso, si, como decía María Luisa, se lo pasamos a Antonella para que quizás ella tenga la posibilidad de hacerlo un poco más ágil. a ver, dale. Mientras seguimos, se lo voy mandando. Qué raro que esté tan lento. A ver. Ahí te Y mando, si no, Antonella, Sí, mejor probemos, porque a lo mejor hay zonas que tienen mejor señal que otras puede ser, sí. y, Sí, sí, sí. y va a andar mejor en un lugar que en otro probablemente. A ver. Todavía no lo recibo. Ahí está cargándose. Ahí te lo envío, Antonella, en el mail, como respuesta al mail donde estaban los datos de la reunión. Están viéndolo. Bueno, por ahí podemos pasar un poco más rápido esta parte porque ustedes tienen alguna noción, ¿no? Quizás alguno de ustedes pueda aportar con sus palabras, después vemos la definición bien, pero
de qué sería una urgencia y qué sería una emergencia y cuál sería la diferencia, ¿no? Muchas veces se confunden estos conceptos. Cualquiera de ustedes que pueda abrir su micrófono y comentarlo. Si lo quieren poner en el chat, también lo pueden hacer. Si están tímidos puede ser, para claro. hablar, si lo quieren colocar en el chat, lo pueden colocar en el chat y lo leemos. Ajá. Mucho mejor si les vemos las caras y todo, y bueno, salvamos un poquito. Bien, emergencia es una situación de riesgo de vida. Muy bien. Ajá. Eso es una de las primeras distinciones que tenemos que hacer. Fíjense, en términos, habría que ver en otros idiomas, ¿no? Pero para nosotros urgencia tiene que ver con una cuestión de tiempo inminente, por eso cabe hacer la salvedad. En realidad lo que uno pensaría de sentido común es que una urgencia es lo que hay que atender antes, y en realidad la emergencia es la que nos obliga, nos fuerza a una atención inmediata. Hasta que veamos, ojalá que Antonella pueda pasar con más éxito que nosotros Sí, es la raro. presentación, pero sí, Gustavo, perdón. Sí. Ahí intenté de nuevo, pero veo acá en la segunda pantalla que estoy compartiendo, pero no se ve lo Claro, que comparto. no, indudablemente es un tema de funcionamiento de la red, pero no hay problema, vamos al concepto de urgencia, ¿no es cierto? La aparición fortuita, de una manera imprevista, inesperada, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera como consecuencia una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Urgencia implica una necesidad inminente, pero, como bien decía recién el compañero, no existe un riesgo inminente de muerte, son situaciones que hay que atender. La Organización Mundial de la Salud la define en estos términos. La urgencia médica va más específicamente, ¿no es cierto?, a hablar de esto, de la situación que no implica riesgo de vida, pero que hay que atender, y podemos mencionar algunos ejemplos, como son una crisis nerviosa, cólicos renales, fiebre elevada, dolor de garganta, dolor de oído, dolor de cabeza, mareos, todo este tipo de situaciones, algunas de las cuales en el último año y medio largo ya hemos estado acostumbrados a estar muy atentos por el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Todo esto sería una urgencia médica específicamente. Si hablamos de emergencia, fíjense una definición ya más específica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España, que la voy a copiar acá en el chat para que la puedan leer cada uno. Perfecto, ahí está Antonella, da la impresión de que le están funcionando un poco más rápido. Muy bien, si podemos ir creo que serían 2 más adelante, Antonella. Perfecto. Ajá. Bueno, Por ahí lo puede poner en presentación. Perdón, Federico, ahí lo puede poner en presentación ahí porque... Sí. Ajá, perfecto, sí, se ve que, como decía María Luisa, está por ahí en donde está Antonella, le está funcionando mejor la red. Si pudieras, por favor, el próximo. Bien, acá tenemos la definición que recién les estaba por pegar aquí, ¿no? Fíjense, acá puede afectar la integridad física de las personas, los bienes, el medio ambiente. Fíjense que es interesante desde ese punto de vista, ya sea individual o colectivamente, pudiendo implicar un riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. Acá ya estamos entonces en la necesidad de una intervención inminente, ¿no? Esto no es solo una cuestión semántica. Me parece que lo importante o lo orientador de estas definiciones es que nos marcan caminos diferentes, urgencias diferentes, procedimientos diferentes, ¿no? Acá vemos al señor trabajando sobre un derrame de petróleo. A ver, en este caso seguramente no hay un riesgo inminente de vida, pero sí implica un riesgo ambiental importante que podría derivar en afectar la vida concretamente y los bienes de otras personas y el bienestar en general, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. Acá ya tenemos algunos ejemplos. No, esa está perfecto. Volviendo al enfoque más de la salud concretamente, vemos algunos ejemplos y podemos contrastarlos con lo que les comentaba recién. Fíjense, pérdida de conocimiento, abundante pérdida de sangre, ¿no? Dificultad respiratoria muy marcada,
dolor en el pecho, con lo que sabemos que esto puede implicar desde el punto de vista de la necesidad de o de la posibilidad, o hasta la probabilidad de un episodio cardíaco, ¿no? Con intoxicación, caídas de altura, accidentes de tránsito, convulsiones, electrocución, de hablar. Bueno, queda entonces delimitado qué sería una emergencia, ¿no es cierto? Pasemos un poquito a la siguiente, por favor, si nos metemos ya en la posibilidad de un accidente ambiental. Bueno, acá la imagen me ha tapado un poco lo que quería decir, pero desde el punto de vista ambiental, posibles emergencias que se pueden dar en una organización, que puedan tener digamos, este enfoque fuera de lo que sería lo domiciliario, ¿no? Incendios, fugas, segundo acá que veo en la mía que se vea mejor, derrames, explosiones, ¿sí? Eventos naturales, no sé, terremotos. A la siguiente, por favor, Antonella. Vamos entonces a este enfoque más tratando de encarar desde lo preventivo. ¿Qué podemos hacer antes, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas y uno podría dedicar una jornada de varios días a desarrollar este tema, pero algunos de los temas que nosotros arbitrariamente pensamos que podíamos, a los que podíamos aportar desde los conocimientos de la psicología, tienen que ver con todo lo que sea simulacros, ¿sí? Es decir, mientras más se realicen periódicamente, ustedes saben que un simulacro no basta con hacerlo cuando uno, no sé, en la etapa de inducción, cuando uno ingresa a un puesto de trabajo, por ejemplo. Ustedes saben que tienen que realizarse con frecuencia. Y nosotros tenemos una serie de explicaciones para eso. En la materia del grado desarrollamos bastante en relación a los temas de memoria y aprendizaje. Uno necesita tener, podríamos decirlo vulgarmente, hecho carne, ¿no es cierto?, el procedimiento. Y destaqué esto de in situ, que los simulacros sean in situ quieren decir en el lugar, porque es fundamental, vincula un poquito con el segundo punto, encontrar lo que nosotros denominamos claves de recuperación. Cuando nosotros tenemos que implementar un procedimiento de cualquier tipo, pero sobre todo cuando hablamos de una emergencia o también de una urgencia con menor grado de celeridad y riesgo de vida, nosotros tenemos que recuperar un conocimiento que tenemos, que podemos haberlo adquirido de diversas maneras. Las claves de recuperación van a ser los gatillos del contexto, los botoncitos, si se quiere, que el contexto va a apretar en nosotros para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y esas claves de recuperación se adquieren en cierto lugar y se activan mucho más fácil en el mismo lugar físico. ¿Sí? Si nosotros tenemos la gran capacidad de utilizar el ambiente físico, que es el mismo ambiente de trabajo, sea la oficina, sea un playón de trabajo, sea de maniobra, sea el pozo concreto, o las instalaciones que sean industriales, de cualquier rubro, las mismas instalaciones son las que van a actuar como poderosos gatillos o claves contextuales para activar esos comportamientos que nosotros necesitamos. Es decir, siempre no nos cansamos de remarcar que un simulacro no se hace en una sala de capacitación. La sala de capacitación nos puede mostrar el muñeco ese con el que se trabaja para practicar las maniobras de RCP, ¿sí? De resucitación cardiopulmonar, pero podemos aprender cómo funciona, pero deberíamos llevar el muñeco y hacer el simulacro en el momento, porque la persona va a recuperar la información mucho más fácilmente si practica en el lugar en el que va a tener que hacerlo. Esto vale para simulacro de cualquier tipo, incendio, terremoto, derrame de petróleo, lo que sea. Y a mí me gusta una imagen, digamos... Sí, perdón, Fede, no, un pequeño aporte. Ahí nosotros podríamos pensar en lo que hemos visto también en la materia de la carrera de grado respecto de la memoria procedimental. Es decir, ahí hay un encaje entre los distintos tipos de memoria, y cuando hablamos de simulacros, donde hay actividades psicofísicas, exactamente como vos decías, Federico, es necesario la práctica, por supuesto in situ mejor, por esto de las claves contextuales de recuperación, pero el hecho de que una conducta procedimental, pues bueno, no se puede adquirir y mucho menos almacenar y tener disponible en términos teóricos. Entonces, ahí el concepto de memoria procedimental... Exacto, está muy bien, porque es algo que no podemos poner en palabras, podemos describirla, pero se almacena en otro lugar, ¿sí? Es decir, usar un matafuego, uno no puede aprenderlo mirando un tutorial o leyendo el manual de instrucción, uno tiene que hacerlo, ¿sí?
toda la disposición muscular, todos los movimientos que hay que realizar, uno tiene que tenerlos incorporados. Es como si lo que tenemos que aprender es aprendernos botones en la camisa, por ejemplo. Piensen en describir los movimientos necesarios para aprenderse los botones de la camisa, o andar en bicicleta, o manejar. Es otro tipo de memoria. ¿Sí? Esto que dice Gustavo es muy valioso porque llama más, nos reclama más al hacer. ¿Sí? El aprendizaje tiene que tener acción. Cualquier capacitación que ustedes den, salgamos del ámbito de las urgencias y emergencias, mientras más acción tenga de parte de quienes participan, no solo va a hacer que estén más motivados, sino va a ser más eficaz el aprendizaje, más efectivo en realidad. Bueno, esto de la flexibilidad de roles, como les decía, hay muchas cosas que podríamos decir, pero cuando ustedes trabajan con un equipo y capacitan un equipo, cuando ustedes son parte de un equipo que se entrena, entre otras cosas a través de simulacros, por ejemplo, es decir, es muy bueno que haya personas asignadas a cierto rol, ¿no? A ver, tal persona, no sé, el playero va a ser el jefe de turno, va a ser el que activa la alarma, por ejemplo, y va y llama tal y comunica tal cosa. Bueno, fenómeno. Nos preparamos para que cada uno tenga un rol, pero igual que en las obras de teatro, donde los distintos actores se saben, digamos, saben de lo que tiene que decir otra persona porque tienen que reemplazarla, donde hay, no sé, personas extras que conocen toda la obra y que si se enferma o si falta alguno pueden reemplazarlo, pueden adaptarse. De la misma manera, podemos estar preparados para ejecutar los distintos roles, aunque prioritariamente o de antemano, por omisión, nuestro rol va a ser el que nos asignen específicamente, ¿sí? No todos deberían hacer todo, por supuesto, debe haber un grado de especialidad, pero mientras ese grado de especialidad debe admitir reemplazos, ¿sí? Y debemos estar preparados para hacerlo. La siguiente, por favor, Antonella. Muy bien, todo lo que podamos trabajar con la resistencia al cambio, enseguida vamos a decir algunas cosas, con algunos mitos asociados al cambio en el comportamiento, es una inversión que nos permite ganar en un mejor desempeño en situaciones de emergencia y de urgencia, ¿no? Un primer mito que yo creo que es importante destacar, la necesidad de que hay que comprender algo, una realidad para cambiarla. Es importante, todos necesitamos entender qué estamos haciendo y el sentido de aquello que hacemos, ¿no? Y las personas que se capacitan en el ámbito del trabajo también, pero muchas veces lo que uno necesita es aprender a hacer las cosas y no a conocer el funcionamiento o el fundamento último, ¿no? Muchas medidas pueden resultar arbitrarias, digamos, o pueden no comprenderse demasiado el sentido, pero eso no quita que uno pueda prepararse o pueda capacitarse para hacerlas. Si ustedes no saben funcionar, no necesariamente conocen, bueno, ustedes sí, porque tienen que tener un nivel de conocimiento importante sobre esto, pero yo no sé cómo funciona el polvo de un matafuego, por ejemplo, ¿sí? Pero puedo utilizarlo. ¿Sí? Como esto hay muchas situaciones, a ver, que pueden presentarse a nivel de la capacitación en general, de los simulacros en particular, donde creo que es muy importante superar un poco esta barrera del conocimiento académico, ¿no? Pensando en la gente común, en la gente que trabaja, en la gente que está en distintos roles, que no tienen la formación y la experiencia de ustedes. Ustedes tienen que darle soluciones que tengan que ver con realizar ciertos comportamientos de una manera que dé resultados, aunque no se entienda el fundamento, me explico. No tienen que ser teóricos o académicos al capacitar a la gente. Si hay interés, bueno, uno puede utilizarlo para motivar, para capacitar, de acuerdo, pero tienen que ser como muy concretos en las herramientas que dan para que la gente pueda aplicarlas precisamente. Un mito que ha generado mucho daño, me parece, la participación es siempre necesaria. Como regla general está buenísimo participar. Tiene que ver con principios de la motivación que nosotros tratamos de desarrollar sintéticamente en el cursado, ¿no? Cuando uno se siente parte de un proyecto, está dispuesto a invertir más tiempo, esfuerzo, aportes, ideas, etcétera, que si uno lo vive como impuesto. Pero hay situaciones, y esto se aplica mucho más en las emergencias que en las urgencias, y mucho más en emergencias y en urgencias que en el promedio de las actividades, que requieren una respuesta en tan corto tiempo que la participación se hace muy difícil o imposible. Si en este momento estuviéramos en un auditorio y hubiera que evacuar la sala porque hay un terremoto o se declara un incendio, es decir,
María Luisa o nosotros, o sea, haríamos muy mal en decir, bueno, a ver, chicos, chicas, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos evacuar mejor la sala? ¿Se entiende? Este, en un extremo, en un continuo de participación, de mayor participación a mayor directividad, las situaciones que más riesgo tienen y que más una respuesta más urgente requieren, fomentan menos la participación, y esto tiene que ser así. Se puede motivar a la gente. Si por motivar ustedes entienden generar unas condiciones donde las personas pueden capacitarse mejor y pueden prepararse mejor para una emergencia, bueno, de acuerdo. Pero no vamos a generar una motivación intrínseca para que la gente vaya gustosa o se dedique gustosamente a temas de seguridad o de higiene o de calidad o de lo que sea, ¿no es cierto? Saliendo del tema de la emergencia y urgencia, porque estamos hablando de motivación intrínseca. ¿Sí? Estamos hablando de que la gente habitualmente le gusta hacer lo que le gusta hacer. ¿Sí? No se puede aprender eso. ¿Sí? Nosotros creo que nos tenemos que conformar y que sería bastante que las personas comprendan la importancia de aprender ciertos procedimientos, ciertas rutinas, etcétera, de mantener frescos esos conocimientos a través de la práctica, por ejemplo, a través de los simulacros, y punto. Es decir, no esperemos que la gente esté motivada a hacer aportes a estos temas. ¿Sí? La gente no cambia. Bueno, sobre esto podríamos decir muchísimas cosas, pero en general lo que podemos decir es que si esperamos un cambio a nivel profundo, actitudinal, de sus ideas, de su orientación en la vida, etcétera, bueno, sería muy difícil. El comportamiento sí cambia. Si quieren asumir que la gente no cambia, bueno, la gente puede cambiar su modo de comportarse, aunque tenga mucha experiencia, y sobre todo si nosotros rescatamos y consideramos y escuchamos esa experiencia, ¿no? Una consulta acá de Cristian, antes de seguir con el siguiente punto. ¿Cómo es el aprendizaje en general en el personal cuando se da una capacitación de RCP o rescate, por ejemplo, cuando el personal está trabajando en una parada, ¿no? Jornada de 12 horas, donde algunos con el cansancio, bueno, está bien, es un punto interesante. Sí, yo diría que acá hay que tener muchas consideraciones, sobre todo en estas industrias donde hay horas, digamos, turnos muy exigidos en cuanto a horas, estos regímenes de muchos días de trabajo versus algunos de descanso, cuando la gente está lejos de sus casas. Sí, lo ideal sería realizarlas al momento, pero apelando a que no solo el ambiente sea aquel en el que la gente se va a desenvolver o se desenvuelve habitualmente, sino que esté en las condiciones de poder adquirir una capacitación. Si uno va a capacitar a un policía, por ejemplo, que lleva 24 horas de guardia, bueno, lo más probable es que no se comprometa o no se involucre desde temas muy básicos como la atención. Sus funciones cognitivas no van a ser las adecuadas y por lo tanto el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje, va a estar mucho más difícil, ¿no? Está muy bien el punto, es decir, hay que elegir, hay que mantener el lugar, pero hay que elegir las mejores condiciones ambientales para la atención, ¿no? Básicamente. Bien, algunos de los temas que tienen que ver con el cambio que esperamos en las personas, ¿no? O que más frecuentemente se alegan, se mencionan como esto de que la gente no cambia. Bueno, su personalidad es así, ya viene así, lleva mucho tiempo en el puesto, todo el tiempo. Yo cada vez que trabajo en una empresa me he encontrado con gente que dice, no, con fulano y mengano no nos metamos porque van a ir, van a escuchar, capaz que van a hacer preguntas, pero están cerca de jubilarse, ¿sí? No, no van a hacer aporte en este momento. Bueno, eso conceptualmente es un error. Yo diría que si una manera posible, no la única, pero que a mí me ha dado bastante buen resultado, es cuando uno da participación en lo que se puede y en los procesos que lo ameritan, no en el momento de la urgencia o emergencia, y cuando uno escucha la experiencia y define como importante esa experiencia para la, los temas en los que uno está avanzando en capacitar o capacitarse o mejorar el desempeño. Características del sector o la organización. Bueno, para varios de estos puntos yo había pegado el cuadrito que ustedes conocerán, sintetiza el modelo de liderazgo situacional, ¿no? Pero si uno
Federico, te dejamos de escuchar. Fede, no te estamos escuchando en este momento. No te escuchamos. A ver, con el celular, Fede. Ahí sí, ahí me escuchas. Ahí sí. Sí, Ahí sí. es que estaba conectado con el celular, pero me entró una llamada justo del secretario de la facultad, que tenía que hablar un tema y no, justo ahí se cortó el mic, digamos, no sé de dónde me dejaron de escuchar, pero trataba Estabas de... empezando a hablar del modelo de liderazgo Claro, situacional. este modelito, más allá de lo que nos enseña respecto del liderazgo en sí, creo que nos ayuda a entender un poco esto. Bueno, les decía varios puntos de estos que tienen que ver con el cambio de comportamiento. Eh, si nosotros pensamos en el nivel de desarrollo 1 y en el 4, que son los extremos, donde tenemos una persona con poca competencia y mucho interés versus una persona ya muy formada, con muchos recursos teóricos, experiencia, técnicos, y capaz de motivarse a sí misma, eh, encontramos dos escenarios bien diferentes para trabajar, ¿no? Esto de la gente que lleva mucho tiempo trabajando y que está acostumbrada a una manera de hacer las cosas, digamos, todo lo que podamos capitalizar su experiencia y dentro de lo posible y de los tiempos fomentar su participación en lo que tenga que ver con el diseño de acciones, con la capacitación, etcétera, puede ser muy útil. Hablaba de que las características del sector o de la organización, porque si pensamos en extremos, a ver, no va a ser lo mismo desempeñarse, no sé, en un grupo operativo de la policía para atender qué sé yo, emergencias, o sea, o motines o situaciones muy particulares, que trabajar en un centro, en un instituto de investigación del CONICET. ¿Sí? La clase de urgencia, la frecuencia con la que nos vamos a encontrar con urgencias y emergencias, los plazos con los que nos vamos a tener que mover, la capacidad de reacción que vamos a tener que desarrollar va a ser muy diferente. Esto es algo que tenemos que conocer, pero no es un impedimento para modificar el comportamiento de las personas. Es decir, no quiere decir que en un cuartel de bomberos uno no pueda trabajar participativamente antes de que se produzcan las emergencias para preparar una mejor respuesta. ¿Se entiende? No quiere decir que todo en un centro de investigaciones o en una universidad sea reunirse a debatir y pensar y darse sus tiempos, etc. Es decir, hay ciertas organizaciones y ciertos tipos de organización que reclaman, invitan, no sé, a veces imponen un tipo de respuesta más o menos directiva. Pero creo que va en la flexibilidad, en la capacidad de muñeca, en la cintura, como quieran llamarle, de quien gestiona, en este caso de ustedes, para poder acomodarse y adquiriendo un criterio situacional como el que presenta este modelo que tan útil resulta para pensar estas cosas, este, eh, para responder a la pregunta, ¿cómo tienen que ser mis intervenciones en este contexto? ¿Sí? En este grupo, en este equipo de trabajo que está acostumbrado a trabajar de esta manera, que enfrenta tales demandas más o menos urgentes habitualmente, bueno, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo va a ser mi propuesta? ¿Se entiende? Pasemos, por favor, Antonella, a la siguiente. Bien. Bueno, estos son temas que mayormente ustedes lo podrán refrescar o sería volver un poquito sobre algunas de las cosas que nosotros hemos desarrollado en el grado, pero yo destacaría como un principio interesante de algunos de estos que van, podríamos decir, contra el sentido común. Lo que encontramos muchas veces en las organizaciones, y mientras más alto es el puesto, más se cumple, más se encuentra sistemáticamente, es que en general encontramos con personas, directivos, gente con mucha responsabilidad, con mucha capacidad y formación, y que un poco lo que esperan
más allá que sea consciente o no para ellos, es que la gente les dé la razón, ¿sí? No que les venga a cuestionar. Yo puse ahí esto de metodología de gabinete israelí porque una vez me lo contó una persona que venía de allá y que tenía algún conocimiento de estos temas, y él me decía que una práctica común en el gabinete, digo, en el gobierno israelí era que los distintos ministros, secretarios, etcétera, al primer ministro le buscaran sistemáticamente refutarle las ideas. Cuando el primer ministro presentaba un proyecto de lo que fuera, cada uno de los ministros desde su área se encargaba de cuestionarlo, de criticárselo, ¿sí? Para ver cuáles podían ser las fisuras. La persona que me explicó esto me lo dijo muy llanamente y me quedó como una experiencia muy interesante, digamos, ese razonamiento, tan distinto del que uno ve acá a veces. Él dijo, mirá, nosotros en el lugar en el que vivimos, más o menos, palabra más o menos me lo dijo, si nos dormimos, fuimos. Sí, estamos rodeados de enemigos, ¿sí? Es decir, cualquier idea hay que pensarla muy bien y una manera de pensarla es cuestionarla. Entonces, vuelvo a decir, para cuando hay tiempo, cuestionar la manera habitual de hacer las cosas, esto que dice acá un poquito más arriba, lo bueno es enemigo de lo mejor, me parece que es una disciplina muy saludable. Lo bueno es enemigo de lo mejor quiere decir que, aparte de que nosotros lo que nos sale bien lo tendemos a repetirlo, esto es lo más básico del condicionamiento operante, precisamente cuando algo nos sale bien, tenemos que empezar a cuestionarnos cómo hacerlo de otra manera. Porque cuando nos acostumbramos, por decirlo vulgarmente, cuando se convirtió en un hábito, ese éxito relativo que tenemos nos va a impedir buscar mejoras, ¿sí? Y a mí me va bien en mi trabajo, estoy conforme con mi puesto, no tengo mayores sobresaltos, etcétera. Bueno, esa comodidad va a ser más difícil que yo me mueva a lo mejor para mejorar, que yo piense un proyecto que a lo mejor me puede llevar, si lo que me interesa es ascender, por ejemplo, a un puesto de mayor responsabilidad, o sin ascender, pero si me interesa que se reconozca mi aporte, a presentar, bueno, un nuevo proyecto que tenga que ver con trabajar con otro nivel de calidad, por ejemplo, ¿se entiende? Lo bueno es enemigo de lo mejor, eso me parece que es una idea bien interesante que podemos tener. Bien, bueno, esto de resultado versus persona, creo que lo que sintetizamos del liderazgo situacional nos da algunas herramientas para pensarlo. No se trata de que tengamos que tener necesariamente una decisión por uno o por otro. Hay momentos, hay situaciones en las que vamos a tener que inclinarnos por los resultados y hay otras en las que vamos a poder contemplar mucho más, vuelvo a decir, con tiempo, con participación, etcétera, a la persona. Situaciones de intensidad emocional, no es el tema hoy, podríamos en otro momento trabajar sobre comunicación y algunas herramientas para manejar situaciones y hasta eventualmente personas difíciles, pero como regla general, cuando hay una situación de gran sobrecarga emocional, meterle racionalidad, pensamiento, explicaciones no sirve. La gente tiene que estar entrenada para contener en ese momento la emocionalidad y para eso hay herramientas específicas, ¿sí? En el momento hay que contener, hay que mostrar empatía y cuando baja la intensidad emocional, ya sea la persona que está en shock porque, no sé, tuvo un accidente donde murieron compañeros, ya sea el cliente enojado que va a quejarse de una ventanilla, lo primero que uno tiene que hacer es contener emocionalmente, mostrar empatía, respeto, firmeza puede ser, en algunos casos se requiere más firmeza, pero no dar explicaciones, ¿no? Esto como para darles un ejemplo de cómo muchas veces, y a veces responsabilidad de los propios psicólogos, ¿no? O sea, culpa nuestra, se peca por exceso de buscarle una explicación a las cosas y de transmitirla. Y hay veces momentos en los que no hay que explicar nada, hay que hacer. Vuelvo a lo que decíamos recién. La siguiente, por favor, Antonella. Bien, estos son algunos temas generales. Pasemos, por favor, a la siguiente. Después pueden, si quieren, pasamos las filminas, no hay ningún problema. Esto me interesaba también como una idea importante frente a lo que podemos hacer diariamente anticipándonos a las emergencias y urgencias, ¿no? Muchas veces el problema que nos encontramos para implementar sistemas efectivos tiene que ver con la resistencia al cambio. Hay un experimento que tradicional, se ha citado muchas veces, pero
se ha puesto en duda su existencia, de hecho fue inventado por unos teóricos, digamos, y citado como si hubiera ocurrido, es decir, hasta donde yo pude rastrear no ocurrió realmente, pero está súper difundido. Los autores Hamel y Prahalat, en los principios de los 90, en un libro que se llamaba Compitiendo por el éxito, un libro de estrategia competitiva, lo publicaron. A partir de eso, como muchas historias, ha pasado a ser como... nada, se lo ha tomado como si hubiera ocurrido, pero en realidad no ocurrió. Ahora, si alguien se tomara el trabajo de ponerlo en práctica, estoy seguro que encontraría resultados parecidos. Imagínense 4 monos encerrados en una jaula. En la jaula hay una escalera y arriba hay un cacho de banana. Los monos están en un estado de necesidad, tienen hambre. Una vez que ingresan a la jaula, cuando el primero que lo detecta sube a buscar las bananas. Y probablemente se van todos, digamos, y hasta se pelearán por agarrarlas. Lo que no conocen es que arriba hay un dispositivo que les tira un chorro muy importante de agua fría y que los disuade inmediatamente de acceder a ese reforzador, podríamos decir en términos de aprendizaje, ¿no? Entonces, después de repetir algunas veces este comportamiento, uno de los monos, quizá el que esté más, que sea alguno que por sus características sea más sensible a algunos aspectos del aprendizaje, se encarga de disuadir a los otros monos de que sigan haciéndolo. Aunque no reciba el chorro él, pero es como que entiende la regla de que cuando uno busca las bananas recibe el castigo, entonces trata de que no suban los monos. En algún momento los monos dejan de hacerlo porque aprenden que si buscan el reforzador hay un castigo. Hasta ahí es interesante el experimento, pero lo más interesante viene después cuando se retira uno de los monos y se ingresa un mono nuevo. Un mono que no ha vivido esa experiencia personalmente, podríamos decir, en carne propia. El mono, como no tiene la experiencia, sube a buscar las bananas y recibe el chorro. Pero antes de que suba, lo que se observaría en esta situación es que los otros monos lo van a tratar de disuadir. Le van a mostrar que no hay que hacerlo. ¿Sí? Y uno podría pensar que muchas veces y esto se complejiza cuando se saca otro de los monos que ya tuvieron la experiencia y se agrega un mono nuevo, un mono inexperto. En algún momento el mono que aprendió por sus compañeros que no hay que subir, que aunque nunca recibió un manguerazo de agua, fue disuadido por sus compañeros, va a replicar esa información y va a actuar como una especie de control social de los monos nuevos que ingresen. El experimento se completa sacando los 4 monos que tuvieron la experiencia inicial. Y se comprueba que los demás, aunque nunca recibieron el manguerazo de agua, se ocupan de bajar a las patadas, arañazos, no sé, golpes, como sea, al mono nuevo que quiere subir. Esto es una metáfora excelente de lo que pasa muchas veces en las organizaciones, que si pudiéramos ponerlo en palabras y traducir del lenguaje que no tienen a ese nivel los monos y ponerlo en palabras humanas, sería algo así como: siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿para qué vamos a cambiar ahora? ¿Entiendes? Uno no necesita entender las razones. Todas las personas tendemos igual que los monos, a reproducir sistemas, maneras de trabajar en las organizaciones, maneras de hacer las cosas, muchas veces sin entender su fundamento. Entonces, a ese tipo de cosas tenemos que estar atentos. Muchas veces no es por premios y castigos, sino por lo que nos impone el grupo, cómo se trabaja, ¿sí? No sé si Antonella, ¿estás de nuevo entre nosotros? Ahí está, perfecto. Si pudieras, no, esa es la anterior. Si pudieras pasar por favor a la siguiente. Ahí está. Ahora vamos a decirle algunas cositas durante el evento y ya los dejo con Gustavo. Pero Yamila Poblete, ¿quería hacer algún aporte o pregunta? Sí, hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿cómo le va, prof? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo de nuevo. estás? Dando tiempo, Sí. Mi pregunta era en relación a lo que estaba hablando anteriormente, ¿sí? Porque, sí. A ver, usted estaba hablando del tema de, si Antonella, la profe Antonella se va a poner contenta, el tema de la 9004, nosotros apuntamos a la excelencia. Pero muchas veces en ese camino, sí, bueno, a ver, estamos acostumbrados a trabajar de esta manera y lo hacemos bien. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer mejor. Sí, o sea, vamos a salir de decir, bueno, ya estamos estancados, esa zona de conformidad, esa zona de confort, perdón, vamos a trabajar, de último vamos a ir mejorando de a poquito.
lo anoté para no decirlo mal, porque siempre me voy por las ramas. O sea, yo siempre refuto, siempre estoy ahí intentando ver qué puedo mejorar. Está muy bien. Sí, sí. A ver, y quiero llegar a más. También esto no me puede llevar si no lo alcanzo, a una frustración, a ese desánimo, decir, y la verdad que lo quise hacer, no Bueno, llegué, está bueno. y ¿cómo hago entonces? A ver, o sea, porque uno lo va experimentando uno para poder, justamente como los monos, llevar a los demás a decirle, vamos a hacer mejor, ¿sí? Entonces por Claro. ahí sale bien, por ahí sale mal, y eso Bueno, te mirá, está frustra. muy bueno. Yo creo que, a ver, nos apartaría un poco, está interesante para seguirlo pensando, pero como comentario general te diría, yo creo que ahí tenemos que atender en términos de la motivación a qué reforzadores están disponibles, cuáles son los premios que están en Bien. juego, y si uno puede evaluar la probabilidad de obtener el premio que espera y de que, no sé, tal proyecto sea implementado, sea comprado por las autoridades, por ejemplo, etcétera. Bueno, creo que ahí uno puede ir gestionando su propia motivación y no ponerte, Bien. digamos, a luchar con molinos de viento. Creo que a Está ver, bueno. la factibilidad del proyecto, si querés en términos de evaluación de proyectos, creo que es importante evaluarla. Y vos a lo mejor podés tener ideas de mejora y decir, bueno, a ver, yo quisiera llegar hasta acá, pero a lo mejor dadas las condiciones de hoy, un avance hasta acá sería interesante. Y para trabajar en los próximos 2 años, con los recursos que hay, con el apoyo político que tengo en la organización, etcétera, yo puedo llegar hasta acá. Si vos medís bien y calibrás bien y querés llegar hasta acá, a lo mejor tu motivación se va a sostener. Y si no llegas hasta ahí, pero llegas un poquito menos, está bueno. Si vos pensás llegar en poco tiempo a ir por todo, digamos, bueno, probablemente tu motivación va a estar mucho más atada a los resultados que no vas a obtener, ¿se entiende? Bien, está bueno, prof, Sí, gracias, porque yo justamente, ustedes como psicólogos, ¿no? Porque hablando del sí, tema del simulacro, muchas veces hay gente, ¿sí? O hay momentos, depende del cansancio de la gente, en que usan esos momentos de simulacro o de capacitación sí, como un momento de recreo. Entonces, claro, claro. muchas Bueno, es lo que veces decía se tu compañero pierde. recién también, no, Claro, por no, eso hay que cuidar muy no bien las pregunté nada. circunstancias y seguro, de acuerdo. Bien, Gracias, Yamila. Sí, gracias, Betiana, prof. Buenas tardes, profesor. buenas tardes, ¿cómo va? Bien, sí, ampliando un poco el comentario que hizo mi compañera y colega, Sí, en esa brecha, o sea, en esa brecha no, en ese concepto de que si nos quedamos con lo bueno, quizás impedimos una excelencia. sí, Hay situaciones en las que, como la que también alineándolo con el tema tratado anteriormente, con la urgencia y emergencia, sí, en situaciones así similares, el tema de querer decir, bueno, no me conformo con hacerlo bien, sino que voy a experimentar hacerlo mejor para ver si puede haber algún cambio superior al que tenía. Pero en bien. situaciones de emergencia o de urgencia, eh, no sabría uno cómo llevar a cabo No, no, por supuesto. Por eso un poco el enfoque que trataba de plantear recién es lo que nosotros podemos hacer antes en la preparación para la emergencia, ¿no? Todo lo que uno puede mejorar previamente para que la respuesta sea mejor. Esto no es algo que se piensa en el momento, ¿se entiende? Claro, como Sí, también dijiste de que hay ciertas situaciones en las que uno aprende con el ejecutándolas. claro. Sí, sí, sí. Eh, Sí, por eh, supuesto. Esto es como que todo también se pone a favor y en contra a la misma vez. Es un poco, no sé si me explico. Mirá, si te entiendo bien, lo que estamos hablando son de distintos tiempos. Nosotros, este enfoque que proponemos tiene que ver con la primera parte de la exposición, que es lo que podemos hacer antes de la emergencia. Sí, ¿Sí? sí. No sé si aparte de algo que no te estoy No, quizás entendiendo. obviamente ampliando lo que mi compañera dijo sobre la mejora, cómo sería en el caso de la urgencia y la emergencia, sabiendo también que en esos momentos uno ejecutando ciertas decisiones lo aprende realmente. Claro. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, para eso permitime avanzar un poquito a ver si esto a lo mejor
amplía. Nosotros, bueno, lo que podemos hacer durante el evento, y ya pasamos un poquito al planteo que quería desarrollar Gustavo, lo que ya dijimos, directividad versus participación, ¿no? Cuando un evento es muy corto tenemos que ser sumamente directivos, y quienes estén a cargo tienen que intervenir ahí. No hay lugar a participación. Bueno, ni que decirlo, pero ajustarse a los protocolos, a la metodología. Aplicar la priorización. Una manera de ilustrar esto es decir, bueno, una vez escuché un bombero que decía que en algún momento le había pasado entrar a una casa, era como entran los bomberos, o sea, con un hacha rompiendo todo, es decir, tratando de apagar el fuego, y que el dueño estaba muy preocupado porque sacaran ciertos cuadros y obras de arte que eran muy valiosas. Dijo, no podemos ocuparnos de eso, es decir, lo que tenemos que hacer es controlar el fuego, asegurar la estructura, asumiendo que ya salió la gente, ¿se entiende? Y si no salió la gente, sacar a la gente. Los cuadros se verán después, ¿se entiende? Primero las personas, la estructura, que no se expanda el fuego, es decir, no se propague, después los cuadros. Sí, la siguiente, por favor, Antonella. Había una pregunta más. Andrés, creo que había preguntado. Sí. Sí, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Andrés? Yo lo que he notado mucho en la organización es que se está perdiendo mucho el sentido común de la gente. ¿Cómo podemos volverlo otra vez a la realidad, por así decirlo? Bueno, qué pregunta, es interesantísima, daría para toda una jornada, ¿no? Pero yo creo que siendo lo más ajustado que uno pueda a la situación y a la motivación de la gente, ahí uno puede conectar un poquito más con lo que creo que vos te referís como el sentido común, ¿no? Sí, el sentido común, cosas comunes, tanto como para la alta dirección como para la parte operativa. Sí. Bueno, pero daría para discutirlo mucho, ¿no? Pero yo trataría ahora de enfocarme en lo más que se pueda en este tema que hoy nos reúne. Creo que conociendo a la gente y tratando de leer el contexto y lo que está pasando y las necesidades puntuales y fomentando la participación y escuchando lo que tienen para decir, vuelvo a decir, en los tiempos de preparación, no durante la emergencia. Sí, Antonella, no sé si podemos pasar por favor a la próxima. Ahí está, muchas gracias. Bueno, durante el evento, en los eventos de larga duración, con esto yo me refiero ya obviamente no a emergencias, pero sí a algo que puede ser una urgencia, no sé, el proceso de implementación de unas normas de calidad, por ejemplo. Para nosotros que trabajamos en la universidad, no sé, cuando tenemos una acreditación de carrera, cuando hay una evaluación, bueno, un proceso de bastante tiempo de trabajo, intenso, antes, durante la visita de los evaluadores, después, bueno, muchas cosas hay que considerar, pero la fatiga de los procesos largos, ¿sí? Los relevos necesarios, que la gente, hablando vulgarmente, no se queme por estar en las posiciones de mayor exposición, de mayor circulación de información, de mayor responsabilidad. El reconocimiento genuino para seguir adelante, algo de lo que sirvió en muchas empresas en todo este periodo de pandemia, ¿no? Es decir, no, vuelvo a decir, destaco esto de genuino, porque no es la salamería o el elogio por sí, digamos, del cual si se abusa, como todo pierde valor, ¿no es cierto?, se devalúa, sino un reconocimiento genuino de que desde el nivel de supervisión, de gerencia, de dirección, de donde sea, se está reconociendo, se está viendo que el trabajo que se está haciendo es arduo, que se agradece, se entiende. Estos son algunos de los elementos que a veces se olvidan y que quizás, tomando lo que decías recién, Andrés, el sentido común quizás se pierde, ¿no? No hay que dejar de ver estas cosas nunca. La siguiente, por favor. Bien, y con posterioridad, bueno, el aprendizaje organizacional, todo lo que se puede hacer para aprender de lo que se ha vivido y rescatar la experiencia de quienes han estado, no sé, por ejemplo, en situaciones críticas, dramáticas, tremendas, que tuvieron que afrontar situaciones durísimas, cómo se lo puede capitalizar, cómo se puede aprender de lo que sirvió y aprender de lo que no, y modificar todo lo anterior, todo lo que vimos antes, desde la capacitación a otros roles, pensando en cómo se va a enfrentar la próxima emergencia, la próxima urgencia. Cómo brindar el feedback sobre lo que pasó, es decir, nuestra opinión, lo que queremos
destacar de lo que sirvió y de lo que no. Como regla general, algunos elementos de comunicación que por ahí puede retomar Gustavo recién, que va a profundizar más en el tema, pero enseguida, pero distinguir esto de lo público y lo privado, ¿no? Como regla general, ustedes saben, el feedback positivo, cuando uno reconoce que se han hecho las cosas bien, está bueno, a veces no siempre, pero muchas veces está bueno hacerlo en público. Y el feedback correctivo, que buscaría modificar la forma en la que se desempeñó una persona, por ejemplo, ante una emergencia, de manera privada. Y este sanguchito que siempre decimos de feedback positivo, negativo y positivo, cuando tenemos que disciplinar, cuando tenemos que marcar algo que se hizo mal, anticipar, destacar algo de lo bueno que hubo. Le pusiste mucha energía, estudiaste mucho, pero te fue mal. Bueno, fallaste en esto, esto y esto, y después te rescato de nuevamente y destaco algún recurso tuyo. Ese sanguchito ayuda también a que la persona pueda recibir mejor esa corrección que nosotros necesitamos hacer. La siguiente, por favor. Acá ya, Gustavo, ¿querés continuar, volver un poquito sobre este tema? ¿Estás, Gustavo? No tengo en la... Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ahí sí, perfecto. Sí, sí, se me había cortado, te escuché cortado en estos últimos 30 segundos. Okay. Pero No, pensé estaba que te había... redondeando un poquito este enfoque de antes, durante y después, y bueno, vos querías volver un poco a la definición y partir de ahí para algunos desarrollos, ¿no? Perfecto. Bueno, bueno, en esta breve exposición vamos obviamente a tomar, vamos a hilar con lo que han estado conversando con Federico. Nos vamos a focalizar por un momento, me resultó muy interesante los aportes que hicieron porque permitieron, bueno, pensar distintos escenarios, los que tienen que ver con la parte previa, con la parte de anticipación y de preparación para las situaciones de emergencia o de urgencia. También se discriminó a partir obviamente, de lo que Federico presentaba, pero también de las preguntas de ustedes y los aportes, esos momentos durante la situación, que ahí nos vamos a focalizar, nos vamos a detener un ratito en esta parte de la exposición, y después pensar en esto último que planteaba Federico de la preparación y el aprendizaje a partir de las experiencias, ¿no es cierto? Que muchas veces las situaciones de emergencia nos brindan perspectivas nuevas, nos mueven los paradigmas, pensando en los modos o marcos conceptuales que tenemos para ordenar la realidad. A veces las situaciones de emergencia nos hacen plantear, bueno, nuestros modos de organizarnos, de actuar, esto del comportamiento, nos impacta fuertemente en lo emotivo, ¿no es cierto?, en la emoción, a nivel ideatorio también, a nivel cognitivo, es decir, cuántas veces el cachetazo de la realidad nos hace también ponernos un poco más, quizás, manos a la obra. Entonces, aprovechar también estas situaciones, estos conocimientos que desde lo académico y desde la investigación nosotros podemos sacar como una consecuencia positiva de, bueno, de tantos años y décadas de estudio en estas situaciones. Nosotros nos vamos a focalizar en esta primera parte en lo que se llaman intervenciones de primera respuesta o de primer orden, los que se llama primeros auxilios psicológicos. Vamos a hablar un ratito sobre eso, vamos a hablar sobre, si bien esto es dirigido, digamos, mejor dicho, esto no está dirigido a ninguna profesión en particular. Ustedes saben que en estas situaciones que son inesperadas, son súbitas, nos pueden sorprender en el ámbito del trabajo. Bueno, estamos focalizados obviamente al ámbito del trabajo, pero digamos, nosotros no podemos esperar que vengan agentes preparados para estas cuestiones in situ en el momento de la emergencia. Entonces, como siempre hemos hablado en nuestras clases, el rol del licenciado en calidad de medio ambiente y seguridad está un poco también limítrofe entre, por supuesto, aspectos de la gestión y aspectos más operativos, digamos. En este punto, quizás yo los voy a invitar a que nos pongamos un poquito más psicologistas, si quieren, y atendamos a ciertos factores psicológicos, emocionales y sobre todo comunicacionales en estos escenarios, perdón, donde nosotros podemos encontrarnos con estas situaciones inesperadas. Para esto, Antonella, no sé si podés ir a la filmina número 19 o 20, a ver, un poquito más adelante.
a ver un poquito más, donde, a ver, ya te digo, espérate. No, antes. A ver, un segundito, donde se mencionan las diferencias entre una urgencia, una emergencia, un desastre y una catástrofe. A ver, ¿dónde estás? Ahí, creo que es ahí. Bueno, ahí nosotros podemos ver, según esta clasificación, no sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Sí? Bueno, una pequeña discriminación entre lo que sería una urgencia, que tiene que ver con un evento de un impacto menor o mínimo, ¿sí? Donde los recursos de asistencia son por demás suficientes. Digamos, estamos hablando de, como ejemplo, un accidente pequeño de auto, si ustedes quieren. Podemos ponerlo en esos términos. Por otro lado, una emergencia implicaría ya en esta clasificación una situación de una envergadura mayor, donde, por ejemplo, tenemos, si bien los recursos a la mano son suficientes, tenemos ya una complejidad un poco mayor. Por ejemplo, un choque entre dos ómnibus, por ejemplo, donde hubiesen más personas afectadas, donde hubieran distintos niveles de afectación. Podríamos pensar desde el susto a necesidad de trasladar a personas que tuvieran heridas físicas o que estuvieran incluso en shock. Por otro lado, bueno, en esta clasificación vemos el concepto de desastre, que estamos hablando ya de una cuestión que afecta a una gran parte de la población, de la comunidad, y que claramente generan una necesidad de abordaje ya de estructuras que están se tienden a agotar, digamos, se tienden a fatigar, porque bueno, estamos hablando de situaciones que afectan con intensidad importante a grandes números de personas. Por ejemplo, una inundación, supónganse, en un lugar, o un temblor muy fuerte, bueno, recién cuando hablaba Federico, pensaba en cómo la pandemia ha afectado al personal de salud, por ejemplo, ¿no? Y pensaba en los propios recursos y el tipo de estrés, los propios recursos, digo, que ha sido necesario, aunque no siempre han estado disponibles, que los profesionales de la salud en esta primera y segunda línea de atención tuvieran a la mano. Y hemos encontrado, bueno, después de todo este tiempo, personal de salud que por largos meses estuvo fatigado, sufrió de burnout, se encontró ante situaciones que en verdad no podían manejar porque la situación de estrés, bueno, ahora lo vamos a ver, sobrepasaron las situaciones de demanda, las herramientas que tenían a la mano, ¿no es cierto? Bueno, y ahí ven también lo que sería una catástrofe, que obviamente sería aún una magnitud mayor, por ejemplo, un terremoto muy fuerte, como los que han ocurrido, bueno, acá en Argentina hace muchos años ya que afortunadamente no hay, pero en México, nosotros hemos visto en Japón, bueno, y acá el ejemplo desafortunado del tsunami del 2004. Bueno, ahí podemos volver, Antonella, si vos querés, a la filmina 17, creo que sería. Bueno, a esa misma. Ahí nosotros vemos que el modo, ahora nos vamos a detener un poquito más adelante, en que las personas somos afectadas por estas situaciones, bueno, depende de una serie de cuestiones. A nivel general, obviamente depende de la situación del acontecimiento en sí mismo, digamos, no es lo mismo un acontecimiento, digamos, una urgencia o una emergencia que una catástrofe, por supuesto, ¿no es cierto? También depende de factores personales, históricos, como la experiencia, digamos, y el nivel de sensibilidad que los agentes, que los actores, que los involucrados tienen con esta situación circunstancial y contextual. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo nivel de sensibilidad, la misma templanza, digamos, para afrontar estas cuestiones. Por otro lado, esto no solo responde a factores de personalidad, sino también a factores temporales en la biografía de un sujeto. Es decir, a veces no siempre estamos igual. Entonces, por ahí, si estamos en un momento donde estamos un poco más inestables, supónganse emocionalmente, bueno, es esperable que esto nos afecte un poco más, por supuesto. Aunque no necesariamente es así. Estas son cuestiones más complejas. Estamos hablando en términos generales. Por supuesto, también la trama y el apoyo que las personas, con la cual las personas cuentan, digamos, no solo a nivel familiar, sino, por ejemplo, si esto se da en el ámbito laboral, cómo es la trama de relaciones en el ámbito laboral. Cómo se ha nutrido eso, qué características tiene. También podemos conversar acerca de cómo estas cuestiones a veces cambian la trama relacional y sirven para que se resignifiquen las relaciones en el trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Otro punto es la salud física, por supuesto.
Después la cultura, obviamente, las tradiciones, la cosmovisión general, digamos, y por supuesto la edad. Acá la etapa del ciclo vital que estamos transitando muchas veces juega un papel, no siempre, pero juega un papel muchas veces significativo, y que a la hora de gestionar, digamos, nuestra conducta, nuestra propia conducta en una situación de emergencia, bueno, es interesante tener en cuenta, por supuesto. ¿Podemos pasar a la que sigue, Antonella, por favor? Bien, entonces, de lo que hablábamos, y ustedes hablaban con Federico, es que nos ocupamos del comportamiento antes de la situación de emergencia, durante y después. Nosotros vamos a focalizarnos un ratito, nos vamos a parar un ratito en el durante. Entonces, para eso, podemos pasar a la que sigue. Vamos a entender que no nosotros esto son ideas que hemos conversado en clase, por supuesto, que no todos los eventos nos producen, por supuesto, traumas psicológicos, y no todos los eventos nos impactan en términos de estrés de la misma manera. Y esto es multicausal, por supuesto, porque depende, como decía recién, de factores de la personalidad, de factores circunstanciales de la vida de la persona, la circunstancia que está viviendo, el ciclo vital, por supuesto, de qué edad tiene, cómo está su situación familiar, económica, cultural, etcétera, política, por supuesto. Y como veíamos en clase, también depende también de las características del evento, pero también del interjuego, del encaje entre todas esas variables. Es decir, uno podría pensar que cuán estresante o no, cuán traumático es un evento, es el resultado entre el interjuego entre todas esas variables. Nosotros lo veíamos en clase diciendo que el estrés depende del resultado entre el evento y las herramientas que tenemos para afrontar esos eventos. O más bien, poniéndonos en una postura un poco más psicológica, decíamos, el estrés o el tipo de estrés y el nivel de estrés depende de la noción, digamos, de la puntuación que la persona hace, de la percepción que tiene del evento, no necesariamente del evento en sí mismo objetivamente, entre comillas, sino de la percepción que el sujeto tiene y de la percepción de los recursos o herramientas que tiene el sujeto para afrontarlo. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces acá, a ver, ¿podemos pasar a la siguiente? Bien. Acá vemos entonces que una situación de crisis, si hacemos el paralelismo entre una emergencia y una crisis, estamos hablando de un momento donde el sujeto se ve desbordado en sus recursos habituales. Estamos hablando, vamos a distinguir acá lo que son las herramientas cotidianas para enfrentar los problemas, los distintos tipos de estrés, los distintos desafíos o incluso demandas o amenazas que las personas tenemos en el día a día, respecto de una situación bastante distinta, quise decir, como es una crisis en estos términos. Es decir, en estos términos hablamos de que hay una situación súbita que genera una demanda de recursos que sobrepasa el repertorio habitual cotidiano de la persona. Entonces se ve afectado en términos, por supuesto, acá podemos hablar, vamos a no distinguir el durante y el después al hacer esta aclaración, pero vamos a hablar de reacciones físicas, por supuesto, en el momento, y después, sobre todo, cognitivas, a nivel ideatorio, quiero decir, piensen en las catástrofes en el estado de shock, que muchas veces, bueno, quien ha estado involucrado en una situación así probablemente haya visto o ha sufrido, lo vemos en las películas también, posteriormente la falta de concentración o la rumiación, esta tendencia por largos meses, sin meternos en por ahí diagnósticos como el trastorno por estrés postraumático, donde estas cuestiones están todas combinadas y generalmente son de mucha intensidad, a veces se generan consecuencias un poco a largo plazo o al mediano plazo a nivel cognitivo también, de falta de concentración, de tendencia a quedarse agarrado en ciertos razonamientos o pensamientos, o que ponerse un tanto obsesivo con ciertas cosas, el síndrome de la mecha corta, como decimos en el lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Cuestiones emocionales, que a veces tienen que ver con la culpa, por supuesto, el temor, la situación del flashback o revivir las situaciones, o ya donde vemos afectada nuestro ánimo ya
desde el punto de vista de la tristeza o la falta de energía, por ejemplo, la irritabilidad, decíamos recién también, y a nivel comportamental social o familiar, es decir, estas cuestiones a veces generan consecuencias que a veces se ven casi inmediatamente, donde la persona cambia su modo habitual de ser, ¿sí? Entonces acá podemos adelantar un poquito, Antonella. Cambiar de filmina, sí. Bien. Acá vamos a focalizarnos entonces, a ver, adelantemos un poquito más, una más. Ahí nosotros vamos a ver, fíjense que nos vamos a quedar en las intervenciones de primera respuesta o los primeros auxilios psicológicos. Ahí podríamos adelantar dos más. Antonella, por favor. Ahí. A ver, no, la del cuadrito. Ahí mismo. Vamos a distinguir en esta parte lo que sería una situación durante, es decir, en la inmediatez del evento traumático, si ustedes quieren, de la emergencia, a un escenario de segundo orden, ¿sí? Que sería el que generalmente recibimos nosotros los psicólogos o el personal de salud en el consultorio con posterioridad. Ahí podemos volver, entonces, Antonella, 3 filminas para atrás, por favor. Ahí, ajá. Ahí vemos que estas intervenciones de primer orden son las que se dan dentro de las 72 horas del evento, ¿no es cierto? ¿Y a qué van a apuntar? Aunque sea estas de primer orden, bueno, va a apuntar o van a apuntar a la homeostasis, al equilibrio, es decir, a que la persona recupere su nivel de funcionamiento habitual, ¿sí? Que su equilibrio emocional tienda a parecerse más al que tenía previamente al evento, ¿sí? Y a que sus herramientas a nivel laboral, familiar, a nivel comunicacional, a nivel del estado de ánimo, bueno, se estabilicen en la medida en que se pueda lograr eso. Ahí podemos avanzar y avanzar un poquito más. Una más, eso. Ahí en esa, no, la anterior, ahí mismo. Bueno, fíjense, acá tenemos los objetivos de una intervención de primer orden, de esto que llamamos primeros auxilios psicológicos. Tenemos como objetivos, por ejemplo, detener el proceso agudo. El proceso agudo tiene que ver con esa descompensación, con esa situación que se vive muchas veces como un tsunami, es decir, como algo que supera nuestras capacidades para afrontar. La intención sería comenzar un proceso de alivio en las manifestaciones sintomáticas, por supuesto, en esas dimensiones que mencionábamos recién. Estabilizar al individuo y protegerlo de un estrés adicional que muchas veces se suma por una serie de razones sociales, contextuales, luego de estas situaciones. A veces ocurre involuntariamente, en la mayoría de los casos ocurre hasta una revictimización, basado en buenas intenciones muchas veces de las personas y las instituciones. Entonces tenemos que, uno de los objetivos justamente es eso también, protegerlo de ese estrés que puede ocurrir. Restaurar, como decíamos hace un ratito, las funciones psíquicas, tratando que la persona vuelva a tener ese equilibrio o parecido al equilibrio previo. Prevenir, por supuesto, en lo posible o disminuir el impacto de lo que sería un diagnóstico por estrés postraumático. Esto es un cuadro psicopatológico, el estrés postraumático, que implica, bueno, un desorden a largo plazo, donde hay sintomatología muy diversa, pero muy bien definida, y básicamente se dan estas situaciones donde los acontecimientos traumáticos superan por bastante los recursos que el sujeto ha tenido en ese momento para afrontar. Entonces, ocurren problemas con el tiempo del estado de ánimo, es decir, las personas tienden a deprimirse, a tener irritabilidad, por supuesto falta de atención, falta de motivación, a nivel conductual suele haber aislamiento, hay dificultades para descansar, para dormir, hay estos fenómenos que probablemente ustedes han visto en muchas películas, el flashback, es decir, esta situación súbita de despertarse, por ejemplo, o estando incluso en momentos de vigilia, estando despiertos, tener como imágenes súbitas del acontecimiento traumático, imágenes a nivel no solo ideatorio, sino
a nivel emocional, es decir, la persona revive la situación traumática. Bueno, para esto hay protocolos de tratamiento en psicoterapia y tratamientos psicofarmacológicos, en terapia individual, familiar y grupal también, pero bueno, no nos vamos a meter hasta ahí. Y por supuesto este es el punto, este último punto para ustedes sobre todo, tener en cuenta que quizás nosotros podamos utilizar estas herramientas en un momento de emergencia, pero claramente tenemos que tener la vista puesta también en esto que hemos hablado en clase de jugar el rol de un derivador, digamos, saber que nosotros podemos orientar a la persona que reciba asistencia profesional un poco más adelante. Ahí podemos avanzar, Antonella. Bueno, el anterior de nuevo, por favor. En este punto, veíamos recién este cuadrito donde diferenciamos lo que sería primeros auxilios psicológicos de una terapia psicológica posterior. Si ustedes miran acá, nosotros vemos que las personas que pueden hacer los primeros auxilios psicológicos no son psicólogos, digamos. Nosotros no tenemos psicólogos o personal especializado en esas situaciones a la mano, digamos. Por eso es tan importante esta charla en este contexto donde nosotros, como hemos hablado también en clase, en otros sentidos, podemos adquirir estas herramientas que son limítrofes con otras disciplinas, pero que perfectamente las podemos incorporar hasta cierto punto, por supuesto, y tenerlas a la mano, ¿no es cierto? Podemos ser nosotros mismos quienes proporcionemos estos primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo? Sería la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles. Yo he tratado de resumir algunos puntos que los vamos a ver más adelante. ¿Podemos adelantarnos acá, Antonella? Bueno, fíjense, este lo vamos a pasar relativamente rápido. Fíjense, si ustedes miran acá, estamos hablando de ya cuestiones que hablamos recién con Federico. Se habla de la empatía o la sintonización con el clima emocional que la persona está viviendo en ese momento, ¿sí? Fíjense, se aconseja escuchar a la persona. Ahora, yo lo tengo desarrollado un poquito más adelante. En todo caso, adelantemos un poquito para no repetir. Un poquito más. Acá. En este cuadro, fíjense, tan sencillito, se sugieren los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. Y cada uno de los cuadritos acá de las instancias, de las etapas, me parece sumamente interesante. Por un lado, se habla de escuchar responsablemente, es decir, sabiendo que, tratando de hacer una lectura de la persona, de nuestro interlocutor, del estado en el que está, de la situación que acaba de pasar y de los posibles inputs que esta persona pueda registrar o tener, digamos. Escucha responsable significa sobre todo tener una escucha con paciencia, una escucha empática, es decir, empática, por supuesto, es ponerse en el lugar del otro, digamos, ¿no es cierto? Desde lo cognitivo, desde lo emocional. Fíjense, ahí nosotros pasamos en el segundo, en este verdecito, ¿no? Transmitir aceptación, es decir, la propuesta relacional, yo voy a repetir estas dos palabras, propuesta relacional, es decir, pensemos en la propuesta nuestra propia propuesta en esa interacción. ¿Qué le estamos proponiendo a nivel comunicacional, a nivel humano? Bueno, una de las cosas es que al interlocutor que está saliendo de esta situación o que ha estado involucrado en esta situación de emergencia, transmitirle aceptación. Es decir, que sería algo muy distinto, casi contrario a una cuestión de crítica, supónganse, o a una cuestión de intentar convencerlo de algo, sino simplemente escucharlo, ponernos en el lugar del otro, transmitirle esa aceptación de que estamos ahí para esa persona, con la disposición, como dice más abajo, de confianza y de empatía. La idea sería transmitir tranquilidad, transmitir calma, y para que esto suceda, no solo tiene que ser a nivel de la cuestión, si ustedes quieren, analógica, no solo a nivel del tono, de la mirada, sino también, fíjense ahí en celestes, hay el cuadrito dice proporcionar información. ¿Por qué? Porque a veces el estado de shock genera una confusión, como veíamos más temprano, temporoespacialmente,
Es decir, la persona está en algún nivel desorientada, puede llegar a estar, y es importante, ahora vamos a ver en detalle un poquito más adelante algún punto relacionado con esto, proporcionar información para ver, digamos, para que esa persona pueda saber dónde está, qué es lo que ha ocurrido, quién es la persona que tiene enfrente, y por supuesto dejar la puerta abierta para que esta persona, en lo posible, podría ocurrir que esto no sea tan fácil, la persona se exprese. Es decir, muchas veces nos encontramos con personas en las situaciones de emergencia que tienen como un tapón, digamos, como una situación donde ni siquiera pueden expresar con palabras, y eso muchas veces es parte del estado de shock. Podemos avanzar un poquito más a la siguiente. Ahí fíjense, en este pequeña filmina se dice, se muestra qué hacer y qué no hacer. Bueno, una de las cosas que no hay que hacer es invadir el espacio habitual de la persona, es decir, tenemos que darle un espacio, tiene que sentirse confiada la persona, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no ser invasivos. Podemos apoyar, pero sin ser invasivos, por ejemplo. Tenemos que mostrarnos calmados, hablar con esto que yo decía del lenguaje no verbal, ¿no es cierto? No mostrarse ansioso, intentar que la persona pueda percibir un contexto al menos lo más seguro posible, ¿sí? Y esto a veces ustedes creo que lo saben, digamos, el modo en que nosotros nos comunicamos puede generar esos efectos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ser empático, como decíamos recién, tener una actitud respetuosa, y en ese punto, por actitud respetuosa sería hacer un pequeño recuento de lo que nosotros entendemos que la persona ha pasado un rato antes, es decir, tratar de puntuar y de ordenar, ser respetuosa del estado de que esa persona tiene en ese momento y en el estado en que se nos presenta, ¿no es cierto? Entonces, una cosa re interesante es, por ejemplo, presentarse a sí mismo, decir quién uno es, por supuesto, si uno tiene un cargo, por supuesto, presentarse con el cargo, describir cuál es su rol en ese momento. Esto tiene que ver con la tranquilidad que nosotros podemos ofrecer y con la orientación temporoespacial también, ¿no es cierto? También podemos tomar estos puntos que siguen, por ejemplo, pedir permiso para hablar con la persona, es decir, mira, ahora si no te molesta, podemos conversar, quisiera saber cómo estás, explicar que ahí están ustedes para ofrecer ayuda, aclararlo con palabras y no darlo por hecho. Pensemos que en una persona que está desorientada temporoespacialmente, la persona puede que no tenga ni idea cuál es la intención de ustedes, y ni siquiera tenga la capacidad de preguntárselo. Bueno, y por supuesto ustedes pueden tener las conductas como por ejemplo invitarlo a sentarse, este equilibrio, decía yo, entre el espacio personal y una actitud distante, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden mirar a los ojos, hablarle con calma, que la persona entienda que el evento ya pasó, en todo caso. Por supuesto, estamos hablando de cuando el evento ya pasó. Esta discriminación ustedes la hacían hace un rato con Federico. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, y acá vemos como las distintas fases o reacciones que hay en los distintos momentos de una crisis, ¿no es cierto? En una fase 1, bueno, podemos ver en el evento precipitante una situación obviamente amenazante y abrumadora, entonces recién decía como un tsunami que se viene encima, ¿no es cierto? Un segundo momento donde la persona puede tener una conducta desorganizada porque no hay tiempo para organizar lo que ha ocurrido. Entonces aquí es donde la persona nuestro cerebro hace un esfuerzo y un interjuego entre preservarse y poder leer la situación, y obviamente se liberan los mecanismos de supervivencia, ¿no? Pero claramente toda esta situación, muchas veces, depende de un montón de factores, puede generar menores o mayores niveles de desorganización en la percepción, en la conducta, en la emocionalidad. Por otro lado, también puede ocurrir, que no se observa en todas las veces, pero sí en un número de casos, una situación de explosión emocional o conductual, una situación donde, digamos, la intensidad está mucho por encima de lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Podemos pasar a la siguiente.
Luego puede venir una fase de estabilización, donde la persona empieza a unirse, a ponerse, como dicen en inglés, ponerse en sí mismo todo junto, digamos, a volver a unirse. Obviamente ahí es un primer momento. Después vendría una fase posterior donde la persona hace un avance ahí en la adaptación y puede cognitiva y emocionalmente comprender lo que ha sucedido y su lugar en todo eso. Ahí en los niveles de control o de sensación o de percepción de control, bueno, van siendo de menos, por supuesto, a más. ¿Podemos pasar a la que sigue? Entonces acá hablábamos hace un ratito acerca del cómo, de por ejemplo, qué hacer o cómo hacerlo. Entonces acá hay como algunos pequeños tips, pequeñas sugerencias. Por ejemplo, enfocarse en el problema. Acá el primer punto hace referencia a darle espacio a la persona para que pueda hacer catarsis, esto de comentar, de llorar, de hablar, de poder, digamos, expresar lo que ha pasado. Nos podemos encontrar con personas con dificultades para esto, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando en términos generales. Valorar las áreas más afectadas, por ejemplo, uno como interlocutor, sin necesariamente ser psicólogo o ser bombero, digamos, nosotros podemos prestar atención a cómo está, sobre todo después para hacer la articulación con los efectores de salud que vayan a recibir esta persona, a nivel conductual, a nivel afectivo, a nivel físico, por supuesto. No es lo mismo las personas que tengan lesiones, por ejemplo, lesiones que no comprometan su supervivencia, lesiones que sí la comprometan. Cómo se desenvuelve interpersonalmente, si la persona está focalizada, está atenta, tiene reactividad, cómo está su curso de pensamiento. Es interesante prestar atención a esos dimensiones que están acá y que nombrábamos hace un ratito. Por ejemplo, en la conversación, ¿por qué no preguntar, explorar acerca de la implicancia que ha tenido el evento en su vida, si ha habido pérdidas? Es decir, pérdidas, pensemos, hablábamos del personal de salud, es decir, y del burnout que han sufrido enfermeros, médicos, agentes de salud, donde han visto, bueno, también no solo fallecer a sus pacientes, sino en muchos casos a sus colegas, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya estamos pensando en una etapa ya de psicoterapia. Nos ha pasado de haber recibido en este último año a muchos trabajadores de la salud en esta situación. Bueno, obviamente es un poco grueso esto, pero no confrontar, no connotar negativamente, no criticar, no ser bruscos, digamos, sino más bien generar un ambiente de confianza donde la persona pueda armarse de nuevo y en lo posible ver en ustedes una persona en la cual, al menos por un rato, poder confiar, ¿no es cierto? Esto de el punto siguiente de motivarlo a la acción, obviamente esto es ya pasada la fase de adaptación, ¿no es cierto? Tratar de explorar cómo ve la persona su futuro inmediato y en todo caso connotar positivamente cualquier señal que nos dé de activación, de ir para adelante, de tomar las riendas, ¿no es cierto?, de su propia vida en lo inmediato al menos. Acá fíjense que habla de sujetar el deseo de la vida, dice intentar crear un deseo de la vida como si... Obviamente esto es un poco paradójico, porque uno no puede crear un deseo en alguien más, ¿no es cierto? Eso es de manera espontánea, pero en todo caso, como decía Federico hace un rato, nosotros podemos confirmar a nivel, esto es un poquito hilar fino, ¿no? Pero devolverle a la persona como si fuéramos un espejo, una visión lo más anclada posible en una persona que valora la vida y que bueno, que puede mirar, aunque sea un poquito hacia el futuro, es decir, o connotar positivamente cualquier destello que uno perciba en su relato respecto de la posibilidad de superar la situación y seguir adelante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, lo que decíamos recién, obviamente no discutir, no confrontar. Acá la segunda parte, la segunda instancia acá es interesante porque es ayudar al individuo, no darle metas o proponerles de sentido común. Acá fíjense que estamos a un nivel de abstracción un poquito más complejo, porque no es que nosotros le decimos, mirá, dale para adelante, mirá que la vida, es decir, sino
tratar de promover que el sujeto encuentre, que sea la misma persona quien pueda llegar, aunque sea una breve conclusión, pensando en metas, aunque sea una meta chiquita. Ustedes recién hablaban, a partir de las contribuciones de las chicas recién, esto de las expectativas y un poco surgió esto de la meta mínima, ¿no es cierto? Encontrar un destello de que la persona que pasa por estas situaciones puede al menos considerar algo después de este acontecimiento, poder ver un poquito hacia el futuro, no grandes objetivos ni grandes metas, pero sí por lo menos aunque sea un poco, probablemente sea un buen indicador de que esta persona puede estar orientada en un camino de adaptación, ¿no es cierto? En este caso, estas dos del medio hacen referencia a no apresurarse a dar, consejos del sentido común necesariamente, porque a veces podemos hacerlo a destiempo, podemos no contar con la información suficiente y dar consejos que no tienen que ver con lo que ese sujeto puede hacer. Entonces ahí esta cuestión de ser paciente, de escuchar sobre todo, y de intentar primero leer cómo está ese individuo en ese momento. Pasamos a la siguiente. Bueno, y acá, fíjense, realizar 4 preguntas básicas, sugiere el modelo, cuáles son sus ideas sobre el problema, qué ha hecho usted para mejorar. Bueno, acá uno podría pensar lo que es para una instancia posterior, ¿no es cierto? Pero en todo caso, el punto es, como decíamos más temprano, que el sujeto pueda mostrarnos o preguntar, gatillar, que la persona nos muestre cuál es su noción acerca de lo que ha pasado y obviamente su perspectiva inmediatamente después. En términos comunicacionales, que la persona establezca el ritmo, es decir, por eso decía más temprano, no mostrarse ansioso, ser pacienzudos, tener cierta templanza en esa situación. Y por otro lado, fíjense esto que está en celestito acá abajo, muchas veces caemos en esta cuestión de pensar o situaciones que no necesariamente son cumplibles, ¿no es cierto? Entonces, tener los pies en la tierra, ser pacientes en ese sentido, no prometer situaciones que no se van a poder cumplir. Estamos hablando de una situación inmediatamente después del evento. Y por supuesto, en la medida en que se pueda, promover un sentido de esperanza, pero estas cosas no se hacen en forma directa, como decíamos recién, sino más bien quizás podemos acompañar a que la persona vaya desarrollando un sentido de esperanza. Es decir, no tenemos la inyección de la esperanza. Quizás con una combinación de todos estos puntos que hemos hablado, podemos ir generando una situación donde la persona se sienta confiada y pueda volver a pensar, aunque sea en ese momento, en el mundo como un lugar más seguro que inseguro. Bueno, después el hecho, obviamente esto tiene que ver con una serie de variables posibles, digamos, podemos encontrarnos con personas en distintas situaciones, ¿no es cierto?, después de una emergencia, pero el hecho de mantener a la persona enfocada, activa, digamos, y este último punto, nosotros pensar siempre que, sobre todo si tenemos una persona en estado de shock, donde nosotros vemos comprometidas sus recursos, tenemos que servir muchas veces de nexo con quien va a recibir esa persona en los servicios de salud. Entonces, tenemos que tener atentos, tenemos que tener a la mano, digamos, recursos tienen que estar obviamente en nuestro campo decisional, cuál sería el siguiente paso, es decir, a dónde dirigirnos, con quién hablar, a través de qué herramientas, por supuesto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá. Bueno. No, profe, o sea, Parece a ver, que está todo claro. No, sí, está todo más que bien. Una de las cosas que tal vez me iba preguntando, ¿no?, a lo largo de la exposición era justamente quién, a ver, porque está bueno escuchar, intentar ver, ayudar a las demás personas, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿verdad? Pero muchas veces hace mal escuchar, o sea, ¿quién me contiene a mí? ¿Quién los Claro, contiene? claro, sí, O sea, por es supuesto. como, a ver, seguramente les pasará a ustedes que en este momento han sido súper necesitados, ¿sí? Tanto por la parte de salud como por la gente en general, o sea, los que no son de salud, ¿no?, porque todos somos gente, pero, o sea, ¿quién los contiene a ustedes? Ese era el tema, ¿no? Tal Claro, vez uno claro, también buscando darle respuesta a otro encuentra motivación
y cosas para uno mismo, pero en muchas ocasiones, bueno, vos lo tenés más claro, vos lo pasaste, decime cómo hago, o tal vez ni siquiera hace falta que uno diga, sino con el solo hecho de sentarse a hablar con las personas. Yo creo que el tema más claro es el tema justamente que ha pasado ahora con la pandemia, que hay gente que solo empieza a contarte y bueno, no escucha solamente. Yo agregaría un tal poco, vez retomando lo que intentando... dijo Gustavo, Sí. Está bueno tu punto, tu pregunta. Por supuesto que nosotros tenemos herramientas en nuestra formación y en nuestro ejercicio que nos permiten poder ayudar, manteniendo una distancia que nos que permita que no nos afecten, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de cómo pueden intervenir ustedes como profesionales, al nivel que lo ha planteado Gustavo, me parece que una clave importante es regular cuáles son las expectativas de ustedes, todas las metas pequeñas que decía él recién. Por ahí la expectativa, o en realidad las metas de ustedes puede ser, bueno, contener un momento y fomentar un espacio en el que la persona pueda hablar y de eventualmente canalizar, si hiciera falta la ayuda, hacia otro, hacia el área que corresponda de la empresa, hacia el recurso de salud al que pueden disponer o acceder los empleados. Es decir, no quedarse, a ver, el objetivo de ustedes no es ni mucho menos resolver el problema, ni abordarlas Eso está claro, psicológicamente a las personas, ¿se entiende? Entonces, atenerse a eso, ¿no es cierto? ¿A cuál es el objetivo puntual? Ese poquito que ustedes pueden hacer en el momento, que es mucho, pero que no implica hacerse cargo de decirle qué hacer, por ejemplo, ¿entiendes? No, ni ancho. Muchas veces, prof, cuando uno tal vez intenta, mira lo que voy a decir, intenta decir que estaría bueno que el tema de un psicólogo, o sea, existe como un tabú en relación a o sea, al psicólogo, mucho menos a un psiquiatra. Sí, como, ay, yo no estoy loco. Siendo que me parece absoluta, bueno, ustedes conocen mucha gente acá conoce mi situación, entonces saben que entiendo que una persona así como se enferma o se cae y se quiebra va a un traumatólogo, una persona que necesita ayuda va a un psicólogo. Pero muchas veces cuando uno intenta pasarle tal vez el contacto, ponerlo en contacto con una persona que lo pueda ayudar, es como que existe como una pared, o sea, tal vez encuentra más facilidad al hablar con una persona, con un compañero, que con un psicólogo. Claro, justamente en ese sentido, Yamila, es que es tal cual vos lo estás diciendo, es decir, no hace falta ser psicólogo para poder dar un primer paso, para poder servir de nexo entre una situación previa y una posible situación que genere posterior, ¿no es cierto?, que genere mejoría. Entonces, desde este punto, esto vos lo decías muy simpáticamente, es decir, ¿quién nos asiste a nosotros? Bueno, eso por supuesto que aún los psicólogos también podemos quedarnos desbordados en ciertas situaciones por una multiplicidad de circunstancias, de variables, pero estamos hablando de que quizás personas más conservadas, en una situación como esta, podemos asistir a los que han sufrido un impacto mayor. Y para esto claramente no hace falta ser psicólogo, por eso también, como hemos hablado también en muchos otros sentidos, y en este punto la profesión de ustedes se pone pegadita, si bien no son psicólogos, ni tampoco son médicos, ni tampoco son ingenieros, y tampoco necesariamente se ponen en los zapatos exclusivamente de la gestión o exclusivamente de lo operativo, digamos, les permite la profesión de ustedes poder tomar herramientas de los distintos estratos y por lo menos servir de catalizador o de facilitador para estos procesos. Por último, bueno, yo, Yamila, si querés adelantar una filmina más, había pensado en volverles a compartir, esto lo hemos visto en clase, acerca de, bueno, justamente cómo llegar para esto de la motivación que hablábamos más temprano, que ustedes hablaban con Federico, cómo por ejemplo, de los comportamientos seguros, cómo influir en las personas respecto del cambio, ¿no es cierto? Y ustedes con Federico estuvieron hablando largamente sobre esta cuestión y yo me quería focalizar repasando este modelo de comunicación eficaz. Podemos ir directamente, Antonella, a la filmina, avanzar unas cuantas, a ver.
poquito más, hasta la 41 creo que es. A ver, un poquito, uno menos. Ahí, la 41. Fíjense, no sé si ustedes recuerdan, que para tener una comunicación eficaz, esto es, por supuesto, en una etapa previa de preparación, de promoción, de prevención, en todo caso, y de promoción de una comunicación más saludable, más eficaz, más funcional. En las organizaciones nosotros vimos algunas pautas, y para estas pautas tuvimos que discriminar distintas etapas de la comunicación. Una primera etapa que tiene que ver con la creación del mensaje, otra segunda etapa que tiene que ver con adecuar el mensaje a quien lo va a recibir. Ahí podemos adelantar una más, Antonella. Una tercera etapa que tiene que ver con preparar a esa persona que va a recibir el mensaje. Una cuarta etapa con el envío en sí mismo del mensaje. Adelantamos una más, Antonella. Una quinta etapa que es la recepción del mensaje, y por supuesto las dificultades, las barreras, etc. Una sexta etapa que es la posibilidad de tener un feedback, es decir, poder tener una retroalimentación y acerca de qué es lo que la persona entendió de ese mensaje. Y quizás una séptima etapa, la siguiente por favor, una evaluación de lo que fue ese mensaje, el proceso de emitir el mensaje. Entonces, ahí volvemos a la 41, por favor. Donde está la etapa 1, fíjense, en la etapa 1 nosotros podemos tener barreras y soluciones posibles, como hemos visto en clase. Podemos tener barreras en la creación del mensaje no prestando atención o siendo descuidados en cuanto a la completud del mensaje o la precisión del mensaje, y por supuesto una solución tiene que ver con asegurarse de que el mensaje está completo y que es preciso, ¿sí? Por otro lado, la adecuación del receptor al mensaje, tenemos que tener en cuenta quién lo va a recibir, el tipo de lenguaje que estamos utilizando, ¿no es cierto? Las características del receptor, de quien va a recibir ese mensaje, pues, porque si no, nosotros podemos preparar un mensaje que para nosotros es precioso y sin embargo no tener ningún impacto en quien lo recibe, ¿no es cierto? Avanzamos, por favor, una filmina más. Una etapa muy importante que generalmente no tenemos en cuenta, ni en las familias, muchas veces, ni en el ámbito laboral, es preparar al receptor. Es decir, asegurarse de que el receptor está en una condición óptima para recibir el mensaje. A veces decimos las cosas y no nos damos cuenta que, más allá del modo en que lo decimos, que quien lo está recibiendo está con la cabeza, por ejemplo, en otro lado, o está ocupado en una tarea. No tiene la disposición y la disponibilidad para recibirlo. En la etapa siguiente, que es el envío del mensaje en sí mismo, acá es importante el canal, ¿no es cierto? Es decir, el medio por el cual uno va a enviar el mensaje. Y acá es muy importante asegurarse, o mejor dicho, tener presente de la importancia y la urgencia, y cuál es el medio adecuado para transmitir el mensaje. Hoy tenemos, sobre todo con esto de la pandemia, aún más canales para transmitir mensajes. Tenemos el WhatsApp, el Meet, el Zoom, el email, los mensajes de audio, otras redes para transmitir, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta otra red que es parecida a WhatsApp? Telegram, por ejemplo, o hay otras incluso. Entonces podemos meter la pata ahí y pretender o no contemplar ese cuidado que tenemos que tener incluso en el envío del mensaje. En una siguiente filmina, pasamos a la siguiente, la recepción del mensaje, es decir, el hecho de mandar un mensaje no garantiza la recepción. Entonces es muy importante confirmar la recepción. Es decir, y esto implica un mensaje de un mensaje, ¿no es cierto? Asegurarnos de que la persona leyó el mensaje, lo escuchó, y si es una conversación hablada, que puede ser personal o por teléfono, como sea, pedirle feedback a la persona. En este punto, obviamente, se une al siguiente, que es la interpretación o la percepción, cómo entendió la persona el mensaje. Acá estamos hilando un poquito fino, pero ustedes entienden que no es lo mismo lo que nosotros, la noción que nosotros tenemos acerca de un mensaje que emitimos y lo que el receptor está recibiendo. A veces hay una brecha, un sesgo bastante grande. Es decir, nosotros podemos estar convencidos de que fuimos clarísimos
Sin embargo, el receptor probablemente pueda haber entendido cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y finalmente la última filmina, que es pedir justamente la opinión. Fíjense que ya no es solamente si la persona recibió el mensaje, sino a nivel del contenido. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Qué opinas acerca de esto? Y en este punto, tener en cuenta que es la última chance que nosotros tenemos para hacer algo al respecto. Bueno, nos hemos extendido un buen rato hasta acá. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya servido